Siguiendo con el estudio estadístico, vamos ahora a determinar las medidas de tendencia central y de dispersión. Vamos a partir del ejemplo que ya hemos llenado de los datos. Bien, entonces vamos a hacer nuestras cálculo de las medidas. Aquí vamos a rotular. La media aritmética, mediana, moda, varianza y la desviación típica o desviación estándar. Bien, entonces como estos van a servirnos de rótulos y están en dos celdas, vamos a combinar y centrar y le alineamos a la izquierda. Entonces copiamos este formato a las celdas que tenemos en la parte de abajo y hacemos una tabla en formato de tabla para tener un resumen de nuestras medidas de tendencia central. Bien, ahora ¿cómo determinamos estas medidas partiendo de esta tabla estadística? Entonces para esto nos valemos de las fórmulas que nosotros ya hemos determinado. Por ejemplo, la media aritmética va a ser igual a la sumatoria del producto de las frecuencias por sus marcas de clase dividido por el número de datos. Es decir, que vamos a tener que dividir este resultado de la suma de FM para el número de datos. Y vamos a ponerlo acá como una fórmula de Excel. Esta celda dividido para esta celda. Bien, vamos ahora a ver la otro sistema que es la mediana. Para la mediana necesitamos conocer su fórmula, que es igual a la mediana, el límite inferior más paréntesis, paréntesis, el número de datos dividido entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior, todo esto dividido para la frecuencia y multiplicado por el ancho real de clase. Para esto necesitamos establecer cuáles son los elementos de esta ecuación. Y para esto, la mediana, necesitamos buscar en las frecuencias acumuladas cuál es el número primer mayor al valor n dividido entre 2. En nuestro caso, si n vale 100 dividido para 2, 50, buscamos la frecuencia acumulada, la primera mayor a 50. Entonces encontramos este 66, y marcamos lo que es la frecuencia y marcamos lo que es su límite inferior. Entonces ya tendríamos el límite inferior, el número de datos dividido para 250. Tenemos este dato, límite inferior, vamos a ponerle que es el 29, el 50 de número n dividido para 2, menos la frecuencia acumulada anterior. Si encontramos el 66, la acumulada anterior será el número que está arriba, en este caso será 46, y le divido para la frecuencia, que vendría a ser el 20. Y le multiplicamos por el ancho real de clase, que sería restar un límite de abajo menos el de arriba. 13 menos 5 o 20 menos 12 o cualquier otra pareja. En este caso el ancho de clase sería de 8. Y podríamos determinar nuestra mediana automatizada acá en esta celda. Vamos ahora al cálculo de la moda. Para el cálculo de la moda necesitamos conocer su fórmula, y la fórmula para la moda va a ser igual al límite inferior más la diferencia A sobre paréntesis la diferencia A más la diferencia B
cierro paréntesis y cierro paréntesis por el ancho real de clase. Para la moda necesitamos determinar cuál es la frecuencia mayor de los datos. Y para la frecuencia mayor de los datos tenemos en nuestro ejemplo el 25 es mayor. Entonces, marcamos el 25 como frecuencia y el límite inferior hemos encontrado que es 37. Entonces, para la moda, el límite inferior es 37 y las diferencias encontradas acá sería la diferencia de este 25 menos lo que está arriba. Entonces, esta sería la diferencia arriba. 25 menos 20 sería 5 acá, más la diferencia de abajo, es decir, 25 menos 8, que sería nuestro 17. Y el ancho real de clase, que era restar un límite superior con el de arriba, 20 menos 12, que vendría a ser 8. Y determinamos nuestra moda. Ahora, para la varianza, su fórmula es S cuadrado es igual, paréntesis, a la suma de fm cuadrado menos el número de datos, la media aritmética elevado al cuadrado y dividido para n menos 1. Entonces vamos a automatizar la varianza teniendo en cuenta esta sumatoria de fm cuadrado. Ya tenemos este dato menos el número de datos, que vendría a ser 100, y la media aritmética que vamos a determinar de esta parte al cuadrado. Todo esto dividido para el número de datos menos 1. Entonces ya encontraríamos nuestra varianza. Y por último la desviación típica S, que sería igual a la raíz cuadrada de lo determinado en la varianza. Entonces aquí vamos a utilizar esas fórmulas. Bien,